somos seres humanos y hay algo dentro de nosotros que juega en contra de eso. Y son nuestras emociones. Y la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Y cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, es casi seguro que no van a ser asertivas. Porque la palabra de Dios dice que no debemos confiar en nuestro corazón, porque Él es engañoso. Y tomar decisiones por emociones es tomar decisiones por el corazón. Y nuestro corazón, es engañoso. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 30. El verso 19 y 20. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ahí, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte fielmente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios pone delante de nosotros siempre para elegir. Nosotros muchas veces queremos culpar a Dios, nosotros muchas veces queremos culpar a la gente o a alguien, pero está delante de nosotros siempre el elegir. Por eso, las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Cada decisión, todas las decisiones, pequeñas o grandes, acertadas o erradas, todas traen consecuencias. Unas a corto plazo, otras a largo plazo, pero todo lo que tú decides elegir hoy, en el futuro vas a cosechar. Todo lo que estás cosechando hoy son decisiones que tú tomaste en el pasado. La vida que tienes hoy, la vida que tenemos hoy, es resultado de las decisiones que hemos tomado allá atrás. Si estás viviendo una vida fructífera, feliz, bendecida, fue por las decisiones acertadas que tomaste. Pero si estás viviendo una vida frustrada, una vida llena de problemas, seguramente tomaste decisiones equivocadas un día. Por eso, aprender a tomar decisiones correctas no es fácil. No es nada fácil. ¿Cómo las vamos a tomar? Y yo quiero dejarte en esta noche algo que yo escuché un día y me llamó mucho la atención. Y yo siempre intento aplicar eso para mi vida. Cuando lo consigo aplicar, funciona. Pero cuando no, casi siempre las decisiones no salen bien. Por eso, no te estoy diciendo que si tú aplicas estos 3 principios, vas a acertar 100%. Pero un 90% es casi seguro. Porque no hay cosa peor en la vida que uno tomar una decisión equivocada. Por ejemplo, si uno está viajando y está ahí por el camino y quiere ir a un lugar
y toma la decisión de no mirar los carteles y agarra un camino equivocado. Eso es frustrante, ¿verdad? A nosotros nos pasó a unos, no sé, un año y medio atrás. Nos íbamos de viaje a mi hermano cerca de Porto Alegre. Y yo sabía más o menos el camino, pero estábamos en 2 autos y ahí en un lugar donde hay 2 caminos, el Waze mandó ir allí. Yo salí con mi auto atrás del auto de la frente y dije, no, ese no es el camino, ahí es muy lejos. No, pero está mostrando acá y vamos a ir acá. Y seguimos ese camino. Pero ese camino era muy lejos y estaba muy feo. Había muchos baches, el auto golpeaba. ¿Y sabe qué pasó? Eso empezó a estresarnos. ¿Por qué? Porque no llegábamos nunca y todavía el camino era feo. Saben que cuando nosotros estamos en el camino equivocado, nosotros nos irritamos muy fácil. Cuando estamos en el camino equivocado, a veces hay situaciones que ni son tan complicadas, pero se hacen complicadísimas porque estamos en el camino equivocado. Y yo me acuerdo que cuando volvimos, yo dije, no, ahora vamos a volver por el camino que yo conozco. Era más cerca. Había baches, había. Pero ¿sabe qué? Eso ya no nos estresaba. ¿Por qué? Porque estábamos en el camino correcto. Cuando estás en el camino correcto, aunque haya dificultades, tú las enfrentarás con alegría. ¿Por qué? Porque tú tienes certeza que estás en el camino correcto. Pero cuando estás en el camino equivocado, cualquier cosa ya te saca del serio. Por eso es tan importante tomar decisiones asertivas para siempre estar en el camino correcto. Porque cuando estamos en el camino equivocado, no da gusto. Y yo quiero usar como ilustración no es una historia, es algo real, algo que sucedió en realidad. Una ciudad en el continente decidió construir un puerto para las embarcaciones. Y ellos construyeron ese puerto y los buques, las embarcaciones, para llegar a ese puerto se hizo muy difícil, porque bajo el agua crecieron esas paredes de corales. Y viste que si el barco venía, él se chocaba con esas paredes de corales y no conseguía llegar al puerto. Entonces la gente del puerto tuvo una idea. Vamos a poner boyas de señalización para que los barcos cuando vengan puedan ver estas boyas de señalización y puedan llegar con seguridad al puerto. Yo nunca había visto, ni sabía para qué servía una boya de señalización hasta que me fui a la pesca con el pastor. Allá en el río Paraná tienen boyas de señalización porque las barcazas cuando suben o cuando bajan, ellas necesitan saber el camino correcto, el lugar más hondo, para que esas embarcaciones no den por la arena o por las piedras. Entonces necesitan boyas de señalización. Por eso las barcazas consiguen
traer las cosas del mar acá y llevar de acá de vuelta al mar, porque hay boyas de señalización que les permiten navegar con seguridad. Y eso fue lo que pasó en ese puerto a alto mar. Ellos pusieron estas boyas, pero había un problema. Los buques grandes, las embarcaciones que venían de noche, no conseguían ver estas boyas y tenían que quedarse en alto mar atracados una noche entera para el otro día poder llegar con seguridad al puerto. Entonces ellos tuvieron una idea mejor. Fueron y levantaron 3 torres altas y en cada una de estas torres le pusieron un faro, un señalizador. Entonces el buque, cuando venía de noche y veía la primera señal, él ya empezaba a parar el barco, ya empezaba a parar los motores y empezaba a cuidar hasta que los 3 faros estuvieran alineados. Cuando el capitán del barco veía que los 3 faros estaban en la misma dirección, él se iba con seguridad. ¿Por qué? Porque él sabía que ese era el camino correcto. Y estos 3 faros, yo quiero dejarte en esta noche. Estos 3 faros en nuestra vida, de seguro, hacen toda la diferencia. Y el primer faro que quiero dejar, y es el primero al que nosotros tenemos que mirar, es la palabra de Dios. Cuando vas a tomar una decisión, sea cual sea, vea lo que dice la palabra de Dios. Si la luz de la palabra de Dios no se enciende, no vayas. Por eso, el primer faro, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vas a hacer un negocio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te vas a casar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre preguntar qué la palabra de Dios me dice en relación a eso. Porque la palabra de Dios siempre tiene una palabra para nosotros. A veces nosotros tomamos decisiones y no miramos lo que dice la palabra de Dios. Y ahí nuestra decisión no sale bien y le queremos culpar ¿a quién? A Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué dejaste esto suceder? Y Dios está ahí, pero no me preguntaste. ¿Cómo ahora quieres que resuelva? Él puede resolver, claro, pero Él quiere que nosotros primero lo busquemos. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos a la ligera y muchas veces no nos preguntamos, ¿la palabra de Dios me respalda? Yo veo que muchas veces hay creyentes que hacen sociedades en negocios con no creyentes. ¿Y saben cuál es el porcentaje de eso dar cierto? Es muy poco. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. ¿Cómo yo, creyente, voy a hacer sociedad con uno que no es creyente? Llega la época de pagar los impuestos, yo quiero pagar los impuestos. Mi socio dice, ¿para qué vamos a pagar impuestos? El gobierno no nos ayuda a nada, eso es perder tiempo, eso es perder dinero. Y ahí ya estoy entrando en maldición, ¿verdad? Porque si estoy en un negocio y no estoy pagando los impuestos, ya no estoy andando correctamente. Y la palabra de Dios dice que nosotros no podemos hacer
No podemos entrar en yugo desigual. Los más jóvenes buscan novias y novios que no son de Dios. Y después quiere que Dios bendiga. Es yugo desigual. La chance de eso dar cierto, ya sabemos. No estoy diciendo que no da, pero es muy difícil. Es yugo desigual. Por eso vamos a tomar decisiones. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Ahí el tipo va a abrir un negocio. Va a abrir un negocio y dice, hermano, orá por mi negocio porque yo quiero que Dios bendiga mi negocio. Y bueno, ¿y cuál es tu negocio? Ay, voy a comprar un camión y voy a llevar pneu para Brasil. Está errado. ¿Cómo yo voy a pedir que Dios me bendiga si estoy haciendo un negocio que la palabra de Dios no me respalda? ¿Cómo voy a hacer contrabando? Y ahí pedir oración y pedir para que Dios me bendiga. Por eso, nosotros tomamos decisiones muchas veces a nuestras emociones, a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro interés, pero no preguntamos a la palabra de Dios. O por lo menos pregúntele entonces a alguien que conoce la palabra de Dios. Son decisiones que nosotros tomamos. Y una vez que uno toma una decisión equivocada, ay, cómo eso es frustrante, ¿verdad? Por eso, la primera luz, el primer faro que tiene que estar ahí, yo tengo que estar viendo, tiene que estar clarito delante de mí, es la palabra de Dios. ¿Quieres tomar una decisión? La palabra de Dios te respalda, ya es el primer paso. No te estoy diciendo que tomes la decisión solo porque la palabra de Dios te respaldó, porque hay 3 faros y los 3 tienen que estar alineados. Porque digamos que este es el camino que me lleva al puerto. Aquí está, derechito, los 3 faros. Y yo estoy viendo el primer faro, allá en el fondo, la palabra. Pero ese primer faro, yo puedo pararme acá, mira, y estoy viendo. Entonces yo pienso, ya tengo una luz, la palabra de Dios me respalda, puedo tomar la decisión y sigo. No estoy en el camino correcto todavía, porque son 3 los faros que tienen que estar alineados. Entonces, ¿de qué me sirve estar viendo la luz de la palabra? Me dice que sí, puedo hacer, pero no estoy en el camino correcto, porque no está alineado. ¿Qué ustedes piensan que sería el segundo faro? ¿Alguien quiere chutar? ¿Alguien tiene una idea? El segundo faro es consejo. Pedir consejo. Parece raro, ¿verdad? ¿A quién le gusta pedir un consejo cuando va a tomar una decisión? ¿Sabe a quién? Al humilde. Porque el orgulloso nunca va a pedir un consejo. Pero quien es humilde siempre pedirá consejo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en relación a eso. Solo para recordar,
la luz de la palabra, el Salmo, dice que la palabra de Dios es luz para nuestro camino, es lumbrera para nuestros pies. Entonces, el primer faro que siempre tenemos que estar alineados es siempre la palabra de Dios, porque siempre es ella que nos va a direccionar. Y el segundo, como ya dije, es consejo. Mira lo que dice Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Eso parece que se contradice, ¿verdad? Porque uno piensa que para ir en la guerra uno tiene que tener mucho poderío de guerra, tiene que tener mucho armamento bélico, ¿verdad? Mucha fuerza, muchos soldados, muchos esos aviones, muchos barcos de guerra. Pero mira lo que dice la palabra, que uno si quiere ir a la guerra, lo que él necesita es pedir consejo sabio. Y nosotros vemos a lo largo de la historia que países poderosísimos en armamento bélico perdieron la guerra. Y ahí uno dice, ¿cómo? Porque eran orgullosos, se fueron a la guerra, pero no pidieron consejo sabio. El que quiere ir a la guerra tiene que pedir consejo de alguien que ya estuvo en la guerra. A veces nosotros como creyentes queremos hacer guerra al diablo, pero nunca hemos pedido un consejo de alguien que sabe hacer guerra contra el diablo. Y nos vamos mal. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, pensamos, yo ya puedo, yo ya sé. El que quiere ir a la guerra, dice, que pida consejo sabio. Quiero darles más 2 versículos de Eclesiastés. Eclesiastés 4, verso 13 y 14. Eclesiastés 4, 13 y 14. Dice, es mejor ser un joven pobre, pero sabio, que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar, hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Mira qué poderoso es eso. Más vale un joven sabio que pide consejo que un rey rico e insensato, arrogante, un rey orgulloso. Porque alguien que tiene orgullo jamás pide consejo. Pero dice acá que puede ser un joven pobre que estuvo en la cárcel, que no tiene nada, pero si es humilde y sabe pedir consejo, puede llegar a ser rey. Mira qué poderoso es eso. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir consejo, gente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en contra de pedir consejo? Yo no consigo hacer ni un negocio sin pedir consejo. A alguien le tengo que pedir consejo. Aunque la palabra me respalda, yo necesito un consejo.
No sé si es por mi personalidad o qué es, pero yo no consigo hacer un negocio sin pedir consejo. El pastor sabe bien. Cuando voy a hacer un negocio grande, le llamo al pastor, pastor, así, así, ¿qué me dices? Pedir consejo. Si tú miras al primer faro, que es la palabra de Dios, y ahora te alineas al segundo faro, que es pedir consejo, ya estás empezando a estar alineando tu camino. Pero hay una cosa, cuidado de quien pidas consejo. Porque el Salmo, es el Salmo 1 que dice, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no se asienta en la mesa de los escarnecedores. O sea, cuidado con quien vas a pedir consejo. No vayas a pedir consejo a cualquier uno. No vayas a pedir consejo a un impío que se va a burlar de ti o te va a meter en una enrascada, se dice así, ¿verdad? Imagínate si un matrimonio está con problemas, por ejemplo, digamos que yo estoy con problemas en mi matrimonio y voy a pedir consejo a un amigo mundano. ¿Qué ustedes piensan que él me va a decir? Cara, pega otra. ¿Qué hizo? A vida é curta, tem que aproveitar. Cuando una mujer está con problema con el marido y va a pedir consejo a una mujer mundana, ¿qué le va a decir? Sai dessa. Cuidado. Cuando vas a pedir consejo, pedí consejo. ¿A quién se debe pedir consejo? Pedí consejos a tus padres. Quien es soltero y quiere casarse, pregunta la opinión del papá y de la mamá. ¿Qué cuesta? Puede ser que tu papá, no sé, no bate bem da cabeça, puede ser que tu mamá, no sé, pero es tu papá y tu mamá. Pida consejo. Pida consejo. Es la mejor cosa que uno puede hacer. Yo me acuerdo muchos años atrás, yo iba a comprar un terreno. Ya tenía la palabra que sí. Yo pedí consejo al pastor. Él me aconsejó. Y viste que pasó un tiempo y eso me empezó a... Era mucha la deuda, ¿verdad? Era mucha. Y eso me empezó así a preocupar porque el precio de la soja cayó allá abajo y yo no conseguía más pagar las cuotas. Pero ¿sabe qué? Eso no me desesperó. Porque cuando yo estuve orando a Dios y le hablando a Dios lo que yo estaba sintiendo, Dios me habló de una manera tan sencilla y me trajo tanta paz. Y ahí yo me doy cuenta que cuando haces la cosa correcta, cuando tomas la decisión correcta, cuando tomas la decisión basada en estos tres faros, aunque vengan las dificultades, eso no te va a doler. Eso va a pasar y ni vas a percibir. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión acertada, estás en el camino correcto. Aunque vengan dificultades, los vas a enfrentar y vas a superar. ¿Por qué? Porque es el camino correcto. Yo me acuerdo que en aquella noche Dios me habló así tan claro. Él me dijo así: Odair, tú siempre dices que todo lo que tienes es mío.
Odair, todo lo que tienes es mío, él me dijo. Y yo empecé a reír. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba preocupando? Todo lo que tengo es de Él. Entonces, todo lo que tengo es de Él. Cuando vienen los momentos difíciles, Él está conmigo. Cuando vienen los momentos buenos, Él está conmigo. Por eso, tomar decisiones acertadas, eso nos trae gozo, nos trae paz. Y ahora quiero entrar en el tercer faro, que es la paz. El tercer faro que debe estar alineado con el primer faro, que es la palabra de Dios, con el segundo faro, que es consejo, es la paz. La paz de Dios tiene que estar en nosotros. Y quiero compartir Filipenses 4, versos 6 y verso 7. Dicen, Filipenses 4, verso 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la paz de Dios tiene que ser algo visible, palpable, sentido dentro de nosotros. Si vas a tomar una decisión, no te estoy diciendo que si tomas una decisión y tienes paz en tu corazón, pero la palabra de Dios no te respalda, no te has pedido consejo, pero tiene paz en el corazón, eso no significa que es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios si no le preguntaste a Dios, si no pediste consejo y tiene paz en el corazón? No. Pero también puede suceder que vas a querer tomar una decisión y tienes la palabra de Dios, pediste consejo y no tiene paz en el corazón. Entonces no lo hagas. Porque la paz de Dios en nuestro corazón es lo que nos habilita para tomar una decisión. La paz de Dios tiene que ser aquí adentro. Tú tienes que sentir la paz de Dios dentro de ti. Si vas o estás en algún lugar y no sientes la paz de Dios, es porque tú no es para estar ahí. ¿Ya no te ha pasado alguna vez de estar en un lugar, entrar en un lugar y no sentir paz ahí, estar inquieto ahí adentro? Sal de ahí. Ahí no es tu lugar. Por eso, cuando vas a tomar una decisión, aunque esté alineado con la palabra, aunque la palabra te respalda, aunque has pedido consejo, pero eso no te trae paz, no lo hagas. Yo me acuerdo muchos años atrás, muchos ni tanto, yo quería comprar una camioneta, una pick-up. Había puesto en mi cabeza que yo necesitaba de una camioneta. Yo soy agricultor y como un agricultor no tiene camioneta, todo agricultor tiene camioneta, yo no tengo camioneta, yo quiero una camioneta. Oré por la camioneta,
busqué la camioneta, pedí consejo para mecánico, para todo. Estaba listo ya para comprar la camioneta. Pero cuando llegó el momento, eso empezó a inquietarme. Y yo no conseguía hacer el negocio. Y no hice el negocio. ¿Sabe por qué? Porque no estaba en paz, estaba inquieto, no sentía paz en eso. Y el Espíritu Santo me habló tan claro, tan clarito. Yo sentía así audible. Estás pidiendo consejos a hombres, a mecánicos. Tú necesitas una camioneta. Y ahí yo me di cuenta, no necesito. Hasta hoy no tengo. Por eso tenemos que tomar cuidado, porque muchas veces nuestras emociones nos engañan, nuestros sentimientos, nuestros gustos nos engañan, y después tomamos decisiones equivocadas y queremos echarle la culpa a Dios o al diablo. Y ni el diablo no tuvo culpa, y ni Dios no tuvo culpa. El único culpable fui yo. A un año atrás yo sufrí un accidente y mi suegro vino a visitarme y me dijo, mira un poco, ¿cómo Dios dejó pasar eso contigo? Y yo le miré así y dije, pero Dios no dejó pasar eso conmigo. Fue mi culpa. Fue una decisión equivocada. ¿Cómo alguien va a estar parado abajo en el camión, abrir la puerta y dar partida? Decisiones equivocadas. Gracias a la misericordia de Dios estoy vivo, porque podría ser mi último día de vida. Una decisión equivocada, a la ligera, a la prisa. Debemos aprender a tomar decisiones en Dios. Y eso es lo que quiero dejar en esta noche. Algo muy sencillo, algo muy simple, pero que funciona. Siempre estar mirando a estos tres faros. La palabra de Dios, consejo y la paz de Dios en tu corazón. Si estos tres están alineados, casi seguro que nuestras decisiones serán asertivas. Pero si no, casi seguro que van a ser frustradas. Amén. Quiero que te pongas parado. Mi deseo de oración en esta noche es que estos consejos, estos principios, estos tres faros, siempre puedan estar en nosotros. Cuando vamos a tomar decisiones, que siempre tú te puedas recordar, la palabra de Dios me respalda. Si la palabra de Dios me respalda, voy a pedir consejo. Pero pida consejo a alguien de Dios, alguien con principios de Dios, alguien con valores de Dios, alguien que te dará consejo de bien. No pidas consejo a personas que no temen a Dios. Y el último, que la paz de Dios sea lo que te respalda. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú conoces
nuestra vida. Tú conoces, Señor, cada decisión que tomamos todos los días. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tus principios, en lo que tú nos dices en relación a esto. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda tener toda la libertad de estar mostrando a nosotros las veces que hemos tomado decisiones equivocadas y que podamos pedirte perdón en este momento, Señor. Que podamos ir delante de tu presencia y pedirte perdón por haber tomado decisiones equivocadas y ahora estar orando y pidiendo, Señor, que tú las resuelvas para nosotros. Yo sé que tú tienes todo poder para hacerlo, Señor, pero danos un corazón humilde para que podamos reconocer, Señor, que muchas veces somos muy orgullosos en relación de tomar decisiones, o muchas veces somos muy apurados, muchas veces las emociones, nuestros sentimientos juegan en contra de nosotros porque tomamos decisiones basadas en sentimientos, en emociones. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, gracias porque tu misericordia, porque tu paciencia con nosotros es tan grande. Gracias, Señor, porque tú nunca has desistido de ninguno de nosotros. Siempre estás ahí, siempre estás con tu mano extendida, Señor, para que cuando nosotros extendemos nuestra mano hacia ti, tú la estás atajando y nos levantas y nos llevas en tus brazos y nos transformas. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria, te damos a ti toda honra. Tú eres, Señor, el que alumbra nuestros pies. Tú eres el que hace con que nuestros ojos puedan ver y discernir lo que es de ti y lo que no es. Danos, Señor, esa sensibilidad todos los días. Y no permita, Señor, no permita que nuestro orgullo, que nuestras emociones jueguen en contra de las decisiones que tomamos. En el nombre de Jesús yo oro por cada hermano, por cada hermana mía en este lugar. Y te pido, Padre, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia esté con cada uno, direccionando correctamente para que puedan tomar decisiones en ti, oh Dios. Tomar decisiones en tus principios, tomar decisiones conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta noche, por la vida de cada hermano, de cada hermana. Amén. Tremenda palabra. Me hizo recordar de Josué, el gran líder Josué. Dijo un día al pueblo: escogen hoy a quien quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos decidieron tomar una decisión, y todo el pueblo dijo también que querían servir a Jehová. A veces no es fácil, ¿verdad? Porque nuestras emociones nos quieren ya tomar decisiones, y a veces la palabra de Dios no da tanto el respaldo, ¿verdad? No queremos pedir consejos de personas que sabemos que van a decir no, es peligroso, y nos arriesgamos. Que Dios nos ayude, por lo menos los consejos eternos, consejos espirituales, los consejos de Dios cuando nos puede llevar a pecar, a hacer cosas que son pecaminosas. Ahí sí o sí tenemos que tomar decisiones por la luz de la palabra de una manera muy, muy fuerte, aunque nuestros gustos y apetitos nos dicen otra cosa, pero la palabra nos va a dar la respuesta. Ella tiene respuesta de todo. Muchas veces llegan personas y me piden, hablan su problema, y
y yo veo que no está de acuerdo en las palabras de Dios, y yo le digo, ¿usted quiere que te doy una respuesta que te gusta, o buscar una salida, o lo que dice la palabra? Y le miro a la persona, y al final dice, sí, ¿qué dice la palabra? Y la palabra de Dios dice bien fuerte, y está bien desalineado los principios de la palabra. Y la Biblia dice eso, eso y eso y eso. Wow, es bien diferente a lo que la persona estaba queriendo. Y entra un choque, parece, ¿verdad? Pero eso dice la palabra. Y ahí está la elección muchas veces, ¿verdad? Que Dios nos ayude, te ayude. Amén. Padre, te damos gracias por esa palabra tan preciosa. Y la palabra tuya, Señor, es como un manual de instrucción que nos va a instruir a tomar buenas decisiones. Como ya hemos orado, perdónanos por todas las decisiones que hemos tomado que no están de acuerdo a tu palabra. Señor Dios, ayúdanos. Y ayúdanos que de ahora adelante, aunque nos cueste, aunque nos duele, aunque no hacemos esa decisión, que no cumplimos con ese quisiéramos hacer, dejamos de hacer esa decisión, porque la palabra de Dios nos ha dicho que no está de acuerdo, y tomar toda la decisión, aunque nos cueste mucho, aunque nos cueste carísimo, aunque tenemos que negarnos a nosotros, más es según la luz de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, porque nos va a llevar a la eternidad, va a nos llevar a la paz, va a nos llevar a la victoria, va a nos llevar a Señor Dios, tener una vida triunfante. Señor, esa es nuestra oración. Padre, queda con cada uno de nosotros, y que esa palabra sea como un desafío para nosotros. Es nuestra oración, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios bendiga esa palabra. Si hay una canción que vamos a cantar, podemos cantar. Aquí terminamos el culto. Si hay personas que necesitan una oración esa noche por un otro motivo, incluso de lo que hemos escuchado en esa noche, tú puedes venir aquí enfrente. Voy a orar por ti y los demás. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Bendiciones a todos.